Buenos días. Voy a seguir explicando en la bolilla 19 los órganos extrapoderes. En este caso nos vamos a referir en la clase de hoy al defensor del pueblo de la nación. Si bien el defensor del pueblo de la nación es un órgano creado primero por un decreto presidencial y luego por medios legislativos antes de la reforma constitucional de 1994, es decir, en 1993, la reforma de 1994 lo va a incorporar con rango constitucional en el artículo 86. En principio, la denominación del instituto ha variado, es decir, tradicionalmente se lo ha denominado Ombudsman, que es un término que proviene del derecho escandinavo, que de algún modo es precursor en la incorporación de esta figura, pero que más en general se ha denominado, como en nuestra Constitución y la Constitución española de 1978, como defensor del pueblo. El primer párrafo del artículo 86 de la Constitución Nacional está definiendo sobre todo el carácter de órgano extrapoderes del defensor del pueblo, sin perjuicio de señalar que está instituido dentro del Congreso por las razones que vamos a ver a continuación. ¿Cómo define este carácter de órgano extrapoderes? Bueno, centralmente señalando que es un órgano independiente que actuará con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Es decir, que justamente estamos en la bolilla 19. Acá me preguntan. Estamos en la bolilla 19, órganos extrapoderes. Es decir, analizamos Ministerio Público Fiscal y de la Defensa en la clase del lunes. Hoy vamos a analizar Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en ese contexto del Defensor del Pueblo de la Nación. Por lo tanto, volvemos a insistir con esto, la definición como órgano extrapoderes está remarcando su independencia, su autonomía funcional y en el caso particular del defensor del pueblo, esto se refuerza con la advertencia de que no debe recibir instrucción de ninguna otra autoridad, es decir, que fortalece, digamos, la noción de autonomía a través de este agregado en la última parte del primer párrafo del artículo 86. Ya hemos analizado qué representan órganos extrapoderes y cuáles son los argumentos diversos que se han desarrollado a los fines de crear esta categoría, ¿no? Que inicialmente fue planteada doctrinariamente por Germán Vidal Campos con respecto a la figura del vicepresidente de la República. El segundo aspecto es el que tiene que ver con las funciones o atribuciones del defensor del pueblo. En este contexto ha habido siempre dos grandes modelos, digamos, un modelo restringido, que es lo que podemos denominar el precedente del modelo escandinavo, del Ombudsman, que es el de ejercer la representación de los intereses de la sociedad frente a la administración pública. Y un criterio amplio, de funciones amplias, del defensor del pueblo, que tiene que ver con la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes. Es decir, la posibilidad en que
pueda intervenir en sentido amplio como defensor de los derechos humanos, ¿no? En la defensa y protección de los derechos humanos en general, y después habla de las garantías y de los intereses tutelados en la Constitución, frente a actos u omisiones de la administración. Dentro de este contexto, bueno, nuestros constituyentes siguieron, digamos, el ejemplo de la Constitución de España de 1978, que justamente define esta situación. Fundamentalmente, una situación que se ha dado en la práctica, o por lo menos en una primera etapa, digamos, el defensor del pueblo ha pasado por dos grandes etapas, ¿no? Desde su momento de su creación hasta hasta el año 2012 más o menos, 2009, a partir del 2009 no hay una nueva designación de defensor del pueblo, hay una alternancia con defensores adjuntos que asumen la titularidad y finalmente la no designación a partir del año 2013 de ningún defensor del pueblo. Es decir, hay como dos momentos, uno de intensa actividad y desarrollo de la función y otro en el cual estamos en una verdadera paralización de la gestión por el incumplimiento del Congreso de la Nación en la designación, que después vamos a ver, del defensor del pueblo de la Nación. Y que, como ustedes pueden apreciar, constituye un vacío sumamente importante en la medida en que es la protección y defensa de los derechos humanos en general, de los intereses y de las garantías, están en sus manos. Y sobre todo porque el defensor del pueblo venía a cubrir un vacío que era fundamentalmente la posibilidad de una representación de los administrados frente a la administración pública, que hasta la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación quedaba sujeta, digamos, al reclamo individual. En cambio, el defensor del pueblo podía, como lo ha hecho, sistematizar ese tipo de reclamos, de pedidos, y evidentemente con eso darle una mayor fuerza y también como consecuencia una obligación de su tratamiento por parte de la administración pública. Bueno, en líneas generales, la competencia constitucional atribuida a este órgano es amplia y nutrida, toda vez que resulta comprensiva de la defensa de todo tipo de derechos, garantías e intereses constitucionales o aquellos reconocidos legalmente, más aún en aquellos supuestos contemplados en los tratados internacionales, equiparados a nuestra ley fundamental a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Por ejemplo, tales circunstancias quedan configuradas en aquellos supuestos en los cuales se afecte tales derechos y garantías por la acción o omisión generada por la actividad administrativa pública nacional, centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria y todo organismo estatal, cualquiera fuese su denominación, y las personas jurídicas y privadas prestadoras de servicios públicos. Es decir, que eso está delimitado por los artículos 14, 16 y 17 de la ley 24.284. En los primeros años de funcionamiento de esta nueva institución, el defensor del pueblo de la nación desplegó una actividad intensa en cuestiones de gran repercusión pública, tales como el rebalanceo de las tarifas telefónicas, en la renegociación de los servicios de agua potable
y en la privatización de aerolíneas argentinas. Aún frente a resultados que pudieran ser adversos. Pero esto demuestra, digamos, la importancia práctica y el compromiso que el defensor del pueblo, de la nación, tiene y representa. También se registra un importante avance en los vínculos del órgano con distintos actores no estatales, es decir, sociedades de la sociedad civil, medios de comunicación, organizaciones sociales. Asimismo, puede resaltarse la intervención del Ombudsman en cuestiones de trascendencia institucional, como la afectación de los derechos de los ahorristas con motivo del corralito financiero. Se promovieron diversas causas judiciales contra las empresas ferroviarias, exigiendo el reclamo por las condiciones de vida de los pueblos originarios. Se impulsaron reclamos nacionales e internacionales en defensa de los jubilados y se promovieron reclamos ambientales de gran envergadura, como el de la cuenca Matanza y Riachuelo, que es uno de los procedimientos, uno de los leading case en materia de amparo colectivo, al cual justamente la Corte definió los alcances del amparo colectivo en ese procedimiento y que tuvieron el impulso del defensor del pueblo de la nación, entre otros. Es decir, que evidentemente esta función amplia que le ha otorgado la Constitución ha hecho que el defensor del pueblo tuviera una acción, una gestión sumamente importante, y a la vez es una figura que, si bien se ha incorporado dentro de nuestro régimen constitucional en la reforma de 1994, reafirmando tal jerarquía en relación a la norma jurídica preexistente, también hay que decir que previamente, y sobre todo en el proceso de reforma de constituciones provinciales a partir de 1986, como fue la de La Rioja, la de Córdoba, por ejemplo, la de San Juan, entre otras, incorporaron ya en ese momento la figura del defensor del pueblo. Es decir, que esas constituciones reformadas en ese periodo, 1986-1987, es decir, en la etapa de recuperación de la democracia después del golpe militar, bueno, ya comenzaron a incorporar los derechos colectivos por un lado y la figura del defensor del pueblo, en este caso provincial, por otro. Pero en este caso, digamos, para que ustedes adviertan la importancia del defensor del pueblo, es que no solamente en nuestro caso existe en la provincia de Buenos Aires y se incorporó con la reforma constitucional de 1994, la figura del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, sino que además por ordenanza del Honorable Consejo Deliberante del Partido del General Porredón se creó la figura del defensor del pueblo del Partido del General Porredón. Después vamos a hacer algunas pocas referencias a este instituto. Es decir, que esto claramente marca la importancia, la trascendencia de la figura del defensor del pueblo de la nación y, bueno, en el caso del defensor del pueblo de la nación, las dificultades que se han presentado para la elección de la cobertura de la vacante que ya existe hace muchos años, es decir, en forma regular desde el año 2009 en adelante y con una cobertura irregular entre el 2009 y el 2013 y con una ausencia de defensor del 2013 a la actualidad. Es decir, uno de los motivos o una de las razones es que la designación exige 2/3 del total de miembros del Congreso para poder materializar dicha designación. Entonces esa mayoría no se ha logrado y por otro lado ha habido una situación, digamos, de desidia legislativa en la medida en que es un tema que no es objeto de debate parlamentario, ¿no? En la actualidad, a pesar de los largos años
en que la función se encuentra vacante. Pero como pueden ver ustedes en ese rápido repaso de la intervención, muchas cuestiones centrales, fundamentales, exigieron de la intervención del defensor del pueblo de la nación con repercusiones sociales amplias, ¿no? Casos en que no solamente está en juego situaciones particulares o individuales, sino verdaderamente colectivos o de interés general. Y por el otro lado es el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, es decir, cómo funciona la administración pública y sobre todo cuál es el trato que recibe el administrado de esa administración pública. Vuelvo a insistir, eso también constituye en la actualidad, por la vacante que existe, una seria carencia, porque ya sabemos perfectamente que frente al mal funcionamiento de la administración pública, una cosa es el reclamo individual, el reclamo particular, el reclamo de un usuario de esos servicios, y otra cosa es cuando esa presentación puede hacerse en sentido colectivo, aunando la totalidad de los casos, aunando la totalidad de las situaciones y permitiendo la formulación de reclamos mucho más fuertes, mucho más contundentes, ¿no? Entonces, la importancia del defensor del pueblo, tanto en un sentido, ¿no? En la defensa de los derechos humanos, de las garantías, de los intereses generales, por una parte, como su rol frente a la administración pública, tienen una gran trascendencia, una gran importancia. Y su vacancia actual resulta verdaderamente un incumplimiento de la Constitución que tiene severas consecuencias y efectos. Después dice, el defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Es decir, el tema de la legitimación procesal ha sido un tema que se ha debatido, que se ha discutido, es decir, en sentido amplio, en sentido estricto. Es decir, las interpretaciones más estrictas o más limitadas, más restringidas, hablan de una legitimidad procesal administrativa, es decir, frente a los órganos administrativos, pero no judiciales. Esta es la más restringida, la más limitada, la interpretación más limitada. La legitimación procesal intermedia es la que asocia el artículo 86 con el artículo 43 de la Constitución Nacional, es decir, que el defensor del pueblo puede tomar intervención o tiene atribuciones procesales jurisdiccionales en los casos de amparo fundado, digamos, en la defensa de los derechos al medio ambiente, los derechos de consumidores y usuarios y todo derecho de incidencia colectiva. Esta es la posición intermedia. La posición amplia es la que establece, digamos, una legitimación procesal basada en el ejercicio de las atribuciones que el propio artículo 86 le consagra. Es decir, defensa de los derechos humanos, defensa de los intereses generales, de las garantías frente al Estado y a la vez en lo que tiene que ver con el control de la gestión administrativa. Es decir, que en este último sentido, digamos, es el que se considera más adecuado, digamos, a la exposición constitucional. Y por lo tanto, si bien también desde el punto de vista jurisprudencial ha habido, digamos, interpretaciones diversas respecto a la posibilidad de intervención del defensor del pueblo, es decir, hay votos que claramente han fijado un criterio
o una interpretación amplia, como lo fueron los del doctor Maqueda, que fue convencional constituyente, que establece la improcedencia de restringir esa legitimación procesal a las disposiciones del artículo 43 de la Constitución Nacional. Posteriormente, el artículo 86 está marcando otro aspecto, que es el tema de la designación y remoción por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de miembros presentes de cada una de las cámaras. Es decir, cuando hablamos que el defensor del pueblo, como lo define el primer párrafo del artículo 86, está instituido en el Congreso, esto no significa que está bajo la dependencia o la orden, sino que el Congreso interviene en la posible, en la designación y en la posible remoción, como también es el órgano receptor de los informes anuales producidos por el defensor del pueblo de la nación. La Constitución fija esta potestad del Congreso en la designación y en la remoción, y fija esta mayoría agravada para el proceso de designación de los 2/3 del total de presentes de cada una de las cámaras. Entonces, esto es lo que ha generado en la práctica concreta también una dificultad respecto a la materialización. Pero verdaderamente constituye una desidia que ha atravesado los distintos momentos de la política argentina, y evidentemente hay que decir con cierto grado de pesimismo que la administración pública no desea ser controlada. Esto es lo que sucede en la práctica cuando uno analiza cuáles son las funciones en este sentido que el defensor del pueblo puede llegar a cumplir, es decir, controlar la gestión administrativa. Es un órgano de control que hoy por hoy se mantiene inoperante por su no designación por el Congreso Nacional. Pero la idea es que del constituyente es que el defensor del pueblo de la nación tiene que ser un funcionario que cuente con consenso político para el ejercicio de la función. Hay que decir también que inicialmente las designaciones que se hicieron en el ámbito constitucional, sobre todo a partir de 1999 en adelante, en que se operativizó el sistema constitucional fijado por la reforma en el artículo 86, generalmente el consenso se lograba a partir de la designación de un funcionario que pertenecía, digamos, o que no pertenecía a los partidos políticos mayoritarios, o que no estaba asociado a los partidos políticos mayoritarios, como fue la designación del doctor Cartañá, por ejemplo, en 2 periodos de 5 años, al frente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y justamente con este consenso, digamos, de que no perteneciera a un partido, a los partidos mayoritarios, digamos, legislativamente mayoritarios, que son funcionalmente los que están a cargo de la administración pública. Por otro lado, hay que señalar que, por ejemplo, el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que crea el defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, contempla la posibilidad no solo de designación de un defensor del pueblo titular, sino también de defensores adjuntos, de 4 defensores adjuntos. Entonces esto lo que ha hecho en la práctica
es favorecer el consenso político en la medida en que va rotando, digamos, esa posibilidad de designación por distintas fuerzas o por propuesta de distintas fuerzas políticas, ya sea para la titularidad, ya sea para las adjuntías. Entonces esto genera, digamos, un marco de negociación que ha hecho que en la ciudad, por supuesto, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no se haya producido el quiebre de funcionamiento que sí se ha producido a nivel nacional respecto al defensor del pueblo de la nación en relación con la ciudad autónoma. Otra situación que también tiene sus características peculiares es la creación del defensor del pueblo del partido de General Porredón. Esta figura, en realidad, que es tiene un sistema de elección con participación comunitaria. Es decir, hay un representante de las asociaciones profesionales, es decir, un defensor que eligen las asociaciones profesionales, hay un defensor que eligen las sociedades de fomento y otro defensor que eligen los organismos no gubernamentales. Entonces hay una participación tripartita en la cual cada uno de estos sectores, sociedades de fomento, colegios profesionales y organismos no gubernamentales, debidamente inscriptos, por supuesto, participan de ese proceso electoral, participan de ese proceso de elección y eligen a los tres, cada uno de ellos un defensor del pueblo. Y luego el Consejo Deliberante estaba encargado de designar quién de esos tres elegidos iba a ser titular y quiénes iban a ser adjuntos. Es decir, que la designación del titular corría a cargo del Consejo Deliberante. En los últimos periodos de designación esto tuvo dificultades en la medida en que no se obtenían las mayorías necesarias en el Consejo Deliberante para la elección del titular y por lo tanto, como consecuencia de ellos, quienes iban a continuar como adjuntos, y en las últimas etapas, en las últimas elecciones, hay una presidencia rotativa. Es decir, cada uno de los electos tiene tiene en forma rotativa la presidencia de la Defensoría del Pueblo del Partido General Porredón. Pero también es un órgano sumamente importante porque es justamente el intermedio entre el servicio público, los servicios administrativos del Estado y la administración pública. Entonces, vuelvo a insistir, esto es de indudable importancia y trascendencia, más allá de que el poder de decisión que pueda llegar a tener el defensor del pueblo no está vinculado con la resolución del problema, sino que está vinculado con la posibilidad de que ese problema se lleve a una instancia judicial. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo del Partido de General Porredón en su momento planteó una acción judicial vinculada con la tarifa del gas en el Partido de General Porredón. Ahora hay toda una acción destinada, por ejemplo, a establecer Mar del Plata como zona fría a fin de que se reduzca el valor del metro cúbico de gas consumido. Es decir, hay intervención, cosas que también se han dado a nivel provincial o a nivel nacional frente a los servicios públicos, a las cuestiones tarifarias, etcétera. Bueno, donde la representación del defensor del pueblo es colectiva y eso tiene una gran importancia, porque cuando la acción colectiva, como ya lo expliqué, es interpuesta por una asociación, por ejemplo, defensora,
de estos intereses colectivos, bueno, depende de los alcances del objeto social, el alcance de la decisión de carácter judicial, por ejemplo, en los últimos casos ante la Corte, como representaba a los usuarios domiciliarios la asociación, la sentencia, la Corte entendió que solamente se podía aplicar a los usuarios domiciliarios, pero que no se podía extender, por ejemplo, a los usuarios comerciales o empresariales. Y por supuesto que si lo interpone el afectado, la cuestión es en relación con la situación específica del afectado o eventualmente con la extensión que el propio órgano jurisdiccional pueda darle. En cambio, si lo interpone el defensor del pueblo, ya sea a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional, todos los afectados quedan involucrados. Entonces, por ejemplo, en Mar del Plata, durante un largo periodo existió, es decir, la boleta de gas venía con una franja que decía sujeta a medida cautelar, porque los defensores del pueblo habían cuestionado la determinación de la tarifa del gas en el partido de General Porredón. Por supuesto que cada uno, el defensor nacional, bueno, tiene una extensión de funciones que tiene que ver con las competencias de naturaleza nacional, pero, como ya lo describí antes, pero lo mismo en la provincia de Buenos Aires, es todo el territorio provincial. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata existe una delegación en la calle 25 de Mayo del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y la Defensoría del Pueblo del Partido de General Porredón funciona en lo que era el viejo edificio de obras sanitarias en la calle Belgrano y San Luis. Es decir que hay distintos mecanismos de designación, de formas de elección, para la determinación de la figura, pero hay un consenso generalizado de la importancia de la figura del defensor del pueblo en su rol, digamos, de defensa de los derechos y protección de los derechos humanos y de los intereses, derechos y garantías, como también del control del ejercicio de la administración pública. Por otro lado, el artículo 86 establece que se goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Esto remite, digamos, en este sentido, en el caso del defensor del pueblo de la nación, también la ley fija la designación de defensores adjuntos, por eso está establecido desde el punto de vista legislativo, es decir, dentro del contexto legislativo, es decir, por fuera de la competencia del Congreso. Estos privilegios remiten a lo que en esta materia se habla de derecho parlamentario, ¿no? Todo lo que se analiza en materia de derecho parlamentario, que son las inmunidades y los privilegios que gozan los legisladores, entre ellos, bueno, centralmente dos básicas que son la libertad de palabra y la inmunidad de arresto, ¿no? Que son las dos de los derechos y privilegios que cuentan los legisladores en el marco del derecho parlamentario, del denominado derecho parlamentario, y que se está asociando constitucionalmente también con los derechos y privilegios del defensor del pueblo de la nación, con el objeto justamente o con la finalidad justamente de garantizar, primordialmente garantizar esa independencia, esa autonomía funcional que el primer párrafo del artículo 86 está consagrando. Por otro lado, la Constitución establece una duración de 5 años
del defensor del pueblo. La idea es establecer un plazo de duración que no coincida en forma automática con la renovación legislativa, siempre teniendo en cuenta, siempre tengan ustedes en cuenta que como es el Congreso, ambas cámaras del Congreso el que lo elige, bueno, si se estableciera una duración de 4 años, bueno, habría efectivamente, digamos, o una posibilidad que se coincidiría con la modificación o un cambio o la elección parcial de senadores y diputados, y esto, bueno, para evitar esta situación, la duración es 5 años y por lo tanto la elección la hace el Congreso consolidado en su composición en relación con el año anterior, no con la elección del año anterior. Ese es uno de los motivos. El otro de los motivos es que fundamentalmente, digamos, no hacer coincidir el debate sobre la designación del defensor del pueblo de la nación con los debates electorales, ¿no? Que se producen, digamos, en ese plazo o en ese término de 4 años. Por otro lado, establece una reelección por un único periodo, es decir, la idea es, bueno, limitar o restringir la función, porque evidentemente la idea es que justamente haya una renovación en la representación del defensor del pueblo como defensor y protector de derechos humanos y como controlador de la administración pública. Es decir, que tampoco esto se enquilose, digamos, en una sola figura o en una sola orientación, producto de reelecciones múltiples o indefinidas. Es por eso que el constituyente ha optado por esa alternativa de 5 años. Por otra parte, la última parte del artículo 86 establece, digamos, lo que son las funciones, con lo que son la ley especial que regula el funcionamiento y la organización del defensor del pueblo. Por ejemplo, como ya los sostuve, el defensor del pueblo de la nación debe presentar sus informes periódicos anuales al Congreso de la Nación. Fundamentalmente, digamos, por lo menos en esa etapa que va centralmente desde la creación constitucional del organismo o legislativa del organismo hasta 2013, bueno, la intensidad del trabajo del defensor del pueblo fue cada vez mayor, fue cada vez más preponderante, fue logrando también una presencia institucional y una presencia social cada vez más creciente, y evidentemente esto puso de manifiesto de algún modo la reticencia posterior a su renovación y a la elección en términos regulares de un nuevo defensor del pueblo de la nación. Dentro de estas atribuciones legislativas, desde lo organizacional, es que la ley establece la posibilidad de la existencia de 4 adjuntías, es decir, de 4 defensores del pueblo adjuntos, pero
y a la vez regula, digamos, todos los procedimientos de carácter administrativo internos dentro de la Defensoría del Pueblo, desde la recepción de las denuncias, desde la recepción de los planteos, hasta los requerimientos a la autoridad pública a los fines de modificar determinadas conductas, modificar determinados criterios en el ejercicio de esta administración, los que en última instancia pueden llegar hasta el momento de la interposición de una demanda de carácter judicial. Bueno, dejamos hoy por hoy el tratamiento entonces del defensor del pueblo y en la próxima clase vamos a abocarnos al análisis del último órgano extrapoderes consolidado constitucionalmente con esas características, que es la Auditoría General de la Nación, que se trata de otro órgano de contralor que fundamentalmente asesora al Congreso Nacional y cuyo dictamen resulta previo y exigible para la aprobación de la rendición de cuentas del presupuesto vencido. Así que bueno, dejamos acá y nos vemos el próximo miércoles para analizar la figura de la Auditoría General de la Nación y su tratamiento constitucional. Profe, Sí. ¿el lunes tendríamos clase o dijo recién el miércoles? Porque el lunes no tendríamos. No, el lunes ya no tenemos clases. El Ok, nos miércoles vemos es el entonces el último día. miércoles. Ok, listo, gracias.